tal, Diana? ¿Cómo Hola estás? Pablo, ¿qué tal? Qué placer conocerte y, ¿verdad? Y tener la oportunidad de hablar contigo a través de estas redes. No, el placer es mío y más ahora que mencionaste que este es el último programa del año, o sea que estoy cerrando el año y debemos hacerlo bien con este programa y este contenido. Claro que sí, te agradezco muchísimo. Primero que hayas tenido la gentileza de inmediatamente te contactamos, tener esta interacción con nosotros. De verdad que te lo agradecemos mucho. Sabemos que en diciembre la gente todo está como que quiere desconectarse un poquito de Eso todo. es así. Y tú que tomaste la, ¿verdad? Esta decisión de apoyarnos, te lo agradecemos muchísimo. Y el tema que queremos tratar en el día de hoy, creo que es un tema que va de la mano con lo que la gente aspira siempre o se prepara para el año siguiente, es hacer planes de cambios. Yo sé que hay mucha gente que se dio cuenta hoy día de lo mal que se comportó económicamente durante el año porque la regalía no le dio o porque tuvo que, ya la regalía cuando llegó ya la tenía, la Iba debía, lejos. ya iba lejos, ya se la debió a una gente y todavía tiene deudas y todavía tiene situaciones y dice, wow, y la regalía se fue y todavía debo. Entonces yo creo que es cómo orientar para que los dominicanos nos reorganicemos y creemos conciencia de lo que podemos hacer para mejorar nuestra situación económica, teniendo en cuenta, ¿verdad?, esto de la organización. Así es que quisimos invitarte para que nos ayudara a esto. Yo sé que mucha gente que va a decir lo que me da, lo que yo gano no me da para ahorrar. Pues yo creo que siempre hay posibilidad de hacer cosas que pueden mejorar nuestra situación económica. Así es que gracias y adelante. Cuéntame cuál sería el inicio de esta interacción. ¿Cuál sería la recomendación primaria que puedes darle a una persona que tiene como plan para el próximo año iniciar un proceso de cambio en en lo que se refiere a su modelo financiero? Bueno, yo iniciaría diciendo que debemos cambiar un poquito la mentalidad y no es mejorar nuestra situación financiera, sino mejorar nuestra calidad de vida. Si hablamos de mejorar calidad de vida, ya podemos planificarnos no para un inicio de año, que básicamente, como le dicen, una construcción social, y nos da ese efecto placebo el inicio de año de que podemos reiniciar nuestra vida desde cero. Por eso incluso no solo hay metas financieras, sino que hay metas de, bueno, quiero tener mejores hábitos de alimentación, mejores hábitos para ejercicio y demás, pero aprovechar este efecto placebo que nos da el inicio de año para cambiar nuestro mindset y decir, no es mejorar mi relación con el dinero, mi situación financiera únicamente, sino que esa situación financiera, esa mejora, me va a llevar a mejorar mi calidad de vida. Si empezamos a verlo con ese enfoque, de que si tengo mejor relación con el dinero, mejoro la forma en que vivo, me siento mejor, pues podemos iniciar a mejorar esos pequeños hábitos que no nos permiten pues vivir un poquito más felices con nuestra situación. Qué bueno que tú planteas el tema de hábitos. Y yo creo que una de las partes más importantes o más difíciles es cambiar los hábitos. Yo creo que es un tema un poco más profundo, es un tema hasta que toca la parte psicológica, hay muchas cosas. Cambiar de hábitos. Y eso que tú hablabas del placebo, me gustó muchísimo ese término que utilizaste, de ese placebo, de entender de que a partir del martes o del miércoles, del día El primero, miércoles. ya todo va a cambiar, nuestras deudas se fueron y yo voy a aprender a ser mejor. Cuando obviamente tú no vas a, si no haces los cambios necesarios, yo creo que va a pasar lo mismo o tal vez peor que el año anterior. Entonces te hago la pregunta, ¿cómo podemos cambiar? ¿Qué tú recomiendas para iniciar desde ya a cambiar estos hábitos y crear buenas conductas o costumbres financieras? Claro, bueno, lo primero sería ver, sentarnos a ver nuestro panorama financiero. Hay muchas partes del panorama financiero que no se componen únicamente de lo financiero, sino también de lo psicológico. Sí, La forma en que nos manejamos con el dinero viene también de cómo manejaron el dinero en nuestra familia a lo largo de los años. claro. Entonces, hacer las paces con esa situación que estuvo en ese momento. Y bueno, para iniciar el año 2025 pues empezar a hacer las paces con presupuestarnos, eso es algo que no nos gusta a la mayoría, presupuestarnos, llevar nota de lo que gastamos, en qué categoría y poder identificar en un inicio de año a dónde se está yendo nuestro dinero. Muchas veces tenemos la mentalidad de que, bueno, no, yo no salgo mucho o yo no gasto mucho en restaurantes o en el viaje yo no gasto mucho, pero cuando vemos puntualmente y no tenemos que hacer un Excel con todo ese detalle, sino hasta con la misma tarjeta de crédito, el estado de cuenta,
ir resaltando las veces que nos fuimos a un restaurante, las veces que hicimos un viaje que se nos salió de control, e ir identificando esas salidas grandes de efectivo si queremos irnos, como usted mencionó al principio, por el lado de los gastos, para identificar esa fuga que puede existir. Y ya luego identificar la parte de los ingresos para ver si hay un déficit por ese lado también, si debo generar un poquito más de ingreso, qué esfuerzo adicional debo hacer, si debo pues ver, compararme con los profesionales de mi área, ver cuál es el nivel de ingreso promedio de un profesional como yo y ver si es que me hace falta o buscar otra fuente de ingreso o, o buscar la forma de solicitar un aumento salarial, por poner un ejemplo para los empleados. Ujú. Entonces es eso, identificar cómo van mis gastos, cómo van mis ingresos. Esto es solo para organizarnos mes tras mes y ver dónde está, qué es lo que genera el déficit, si está por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos. Y con Ujú. el tema de los ahorros también, si ya estamos ahorrando, si ya tenemos un buen manejo de nuestros gastos, de nuestros ingresos, pues ver cómo puedo darle un upgrade a esa forma en que ahorro. Hay muchas personas que pues inicialmente excelente, tienen el hábito de ahorrar, de enviar su dinero a una cuenta bancaria que no topan y eso está súper bien, pero ir evolucionando y con todas las herramientas y la información, el acceso que tenemos actualmente, pues poder darle ese upgrade de rentabilizar nuestros ahorros, por poner un ejemplo, en un puesto de bolsa, en un fondo de inversión. Ya hay muchísimas cuentas de Instagram, por ejemplo, desde Simponomics dimos un taller gratuito y le enseñamos a las personas a rentabilizar sus ahorros a través del mercado de valores. O sea que la información está allí. La información está ahí, es simplemente nosotros poder darle ese upgrade. Ok, interesante. Y yo creo que hablaste también del tema de, o no lo hablaste, pero yo lo pensé, el tema de las clases sociales y lo que se refiere al tema de las costumbres, de ahorro, de salario, porque una de las cosas que me preocupaba al hablar de este tema era decir, ok, yo no quiero, hay mucha gente que nos ve de diferentes estratos sociales, va a decir, bueno, tú estás hablando de una clase media asalariada o que tiene tal vez un negocio pequeño, una microempresa tal vez no le estamos hablando al millonario, al rico, pero tal vez sí. Pero hay una clase que va debajo de esto, ¿verdad? Que es la clase pobre, que vive del día a día, que vive de también un salario mínimo y que te dice, sí, ¿cómo yo hago? O sea, yo quisiera hacerlo, pero no lo hago, no puedo, porque lo que me da, lo que me ingresa no me da para ni siquiera para mi día a día. Entonces, yo he escuchado a muchos entendidos de esta materia hablar, decir, siempre hay una posibilidad de hacerlo. Mi papá siempre decía, o dice, porque está vivo, gracias a Dios, que uno tiene que arroparse hasta donde la sábana le dé. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos esto como un estilo de vida, como un estilo de vida. Entonces, me gustaría que hiciéramos el enfoque en ese sector que nos está viendo y que dice, ¿cómo yo puedo ahorrar si o cómo puedo organizarme financieramente si los ingresos que tengo tal vez no puedan cumplir mis necesidades diarias? Bueno, en ese caso de esa clase social, pues básicamente lo que corresponde es atacar un poquito por el lado de los ingresos. Si los gastos que se tienen en el hogar, que sabemos que el grueso del país está en esa situación económica actualmente, si los gastos que lleva el hogar, educación de los hijos, la alimentación, que son cosas que, vivienda, que son cosas que simplemente no podemos evadir, pues identificar qué formas tenemos de generar ingresos. Pero tampoco volvernos locos con la idea, porque mencionaba al principio que el dinero tiene muchos aspectos psicológicos. Y cuando nos enfocamos, si el problema está por el lado de los ingresos, pues muchas veces podemos rayar como que en ese extremo de generar, en vez de generar calidad de vida incrementando los ingresos, disminuir ese bienestar que tenemos en el día a día porque nos estamos enfocando simplemente en generar dinero para poder cubrir nuestros gastos. Y algo que pasa mucho es que el dinero nunca da, y me explico. En la medida en que muchas personas o en muchos hogares incrementan los ingresos, en esa misma medida incrementan los gastos. Y cuando queremos mejorar calidad de vida, ese incremento en el ingreso no se puede ir de inmediato a mejorar la Ujú. calidad de nuestros gastos. No, no sé si me doy a entender. Sí, Por sí, poner sí. un ejemplo, si en un hogar, es un ejemplo bien aterrizado, si en un hogar se comía el arroz de una marca que cuesta tantos pesos la libra, bueno, el ingreso incrementó y en lugar de yo
hacer algo con ese ingreso, ahorrar un poquito para un plan futuro, pues yo voy a comenzar a comer un arroz que, aunque es de la misma calidad, cuesta un poquito más. Como que vamos haciendo pequeños cambios. Pongo el ejemplo del arroz, pero puede ser con cualquier Sí, cosa. no, claro. Cuando El incrementan nuestros... celular, si tengo un plan, por ejemplo, de internet de una cantidad, dame subirlo a una cantidad más, ahora pago 2.000 pesos más. O sea, sí, yo Es entiendo perfectamente correcto, lo que por eso dices, sí. digo, hay hogares en los que entran 50.000 pesos mensuales y si comienzan a recibir 100.000 pesos mensuales, en muchas ocasiones lo que se da es que ajustan sus gastos a este Claro. nivel de ingresos y Claro. eso es lo que debemos evitar, aunque debemos mejorar nuestra calidad de vida, de la vivienda, de lo que consumimos, de las salidas que hacemos, entretenimiento y demás, también debemos ir postergando un poquito esa satisfacción inmediata de recibir una mejor vivienda de inmediato, comer mejores alimentos, etcétera. Ir postergando un poquito esa satisfacción inmediata para pensar en nuestro futuro. Y Ujú. no es ahorrar por ahorrar, no es que ese incremento del ingreso es ahorrarlo de inmediato, porque el ahorro debe tener una finalidad y es precisamente pues mejorar nuestra calidad de vida. Dijiste algo interesante, bueno, dijiste muchas cosas interesantes, pero esa parte final que hablabas de que el ahorro debe tener un motivo, o sea, ahorrar debe tener un motivo, o sea, ¿eso es un tema para trabajar la parte psicológica o es un Claro. tema real? Me refiero, ok, yo voy a ahorrar teniendo una meta de que para final de año voy a hacer algo, o sea, cambiar el carro, lo que sea, o mudarme, cambiar la casa, o sea, es ponerle un nombre a ese ahorro, es Un lo que nombre, planteas. nombre y apellido al Ujú, ahorro. Por ejemplo, para el año que viene me gustaría saldar el préstamo del ujú, vehículo. ujú. ¿Cómo puedo saldar el préstamo del vehículo? Bueno, es a 2 años, a 3 años que me quedan de ese financiamiento, pero si abono 100.000 pesos, puedo saldarlo en diciembre del 2026. Pues en 2025 debo ponerme la meta de abonarle esos 100.000 pesos. Entonces, al final, ese ahorro tiene un nombre y un apellido. Cuando ahorramos por ahorrar, el dinero se puede ir muy fácil ante cualquier situación que se presente. Por Ujú. poner un ejemplo, tengo esos 100.000 pesos ahorrados, no tengo una meta en particular de a qué lo voy a designar, se presentó algo en la casa, se presentó una oportunidad de lo que sea, de consumirlo el dinero, pues ese dinero fácilmente lo voy a destinar a esa otra cosa. Y al final mi calidad de vida no va a ir mejorando porque no estoy destinando esos fondos a algo que en el futuro me va a tener más tranquilo. Si yo Claro. dejo de pagar esa cuota de ese financiamiento mensualmente, me voy a ver un poquito más desahogado, me voy a liberar de ese monto y a la vez habré usado ese dinero que tengo ahorrado para ese fin. Ok. ¿Qué tan importante es hacer un presupuesto de mensual o semanal, como tú lo quieras, o diario, porque hay gente que vive del día a día, Sí, claro. de lo que consigue el día a día? ¿Qué tan importante es presupuestar, crear un presupuesto para poder organizarnos? Bueno, yo diría que extremadamente importante, aunque yo sé que a la mayoría no le gusta esa parte del presupuesto, pero como lo dice su nombre, el presupuesto es un supuesto previo, es hacer, antes de que nos llegue el dinero, y si sabemos que va a llegar, pues decir a dónde se va a ir. Sí, Muchas familias, y es el común denominador aquí en el país, no le da el dinero para llegar a fin de mes. Pero si ya sabemos el que no vive del día a día, porque sabemos que hay situaciones particulares. Si ya claro. tenemos un salario ambos en el hogar, el padre y la madre, si hay dos cabezas que trabajan y que generan ingresos, pues ya sabemos cuánto nos va a entrar el 15 y cuánto nos va a entrar el Sí, 30 sí. o cuánto nos va a entrar el 25 para los que cobran mensual. Si ya sabemos que eso es lo que entra, de antemano debemos hacer una planificación de en qué se va a ir el dinero, porque ya sabemos lo que va a entrar y el presupuesto es sumamente importante para poder llegar a fin de mes, que es una situación que se da en muchos hogares, que no se llega a fin de mes, y es simplemente hacer esta idea de a dónde se va a ir el dinero. Entonces yo Sí. diría que es de extrema importancia poder saber qué vamos a hacer con el dinero que nos va a ingresar. Sí, el tema presupuesto, tú dijiste algo muy interesante que hablabas de que mucha gente no le gusta escuchar eso de presupuestar o la planificación, el presupuesto, hacerse un presupuesto. Realmente no le gusta porque entiende que tal vez lo limita o no sé, yo no sé cuál sería el tema, pero realmente es necesario. Yo creo que totalmente necesario si quieres cambiar eso. Yo voy a apelar, yo sé que no eres psicóloga, pero voy a
apelar a un poco al sentido común que tienes, que veo que eres tienes mucho conocimiento sobre el tema. ¿Qué tan importante es cambiar la forma de pensar con respecto al uso de los recursos para poder lograr nuestros objetivos? Y te hago esta pregunta porque tú dijiste algo también con respecto a que si una gente gana 50.000 pesos y mañana le suben a 100.000, y tú estabas viviendo con los 50.000 pesos, la idea sería, uno pensaría, bueno, si te van a entrar esos 50.000 pesos extra, tú tal vez, vamos a ver que tú quieras mejorar un poco tu calidad de vida y quieras aumentar de esos 50, coges 20 y gastas 70, pero hay 30 que puedes guardar. Pero no pasa eso. Cuando hay un aumento, el aumento le sirve solamente un mes a la gente, porque ya el segundo mes ya lo debe o Ya ya tiene aumentó, puesto el dinero, ya ya tiene puesto. encontró Entonces, sitio. pero es un tema también psicosocial que habría que ver. Entonces, yo quiero que tú me expliques qué tan importante es esa parte psicológica de cambiar ese chip de conectar con una nueva estilo de manejo. Es extremadamente importante y yo creo que la clave ahí es no pensar a corto plazo, sino irnos a mediano largo plazo. Yo sé que en los últimos tiempos estamos viviendo como que una inmediatez o todo muy acelerado, pero si por un momento nos detenemos a pensar en la calidad, cómo puede mejorar nuestra calidad de vida en el largo plazo, si tomo decisiones distintas con ese ingreso extra, con ese dinero, pues podemos mejorar las decisiones que hoy tomamos cuando nos llegan esos fondos. Como Ujú. usted bien mencionó, si yo puedo vivir si estoy viviendo con 50.000 pesos, no es rayar en el extremo, porque muchas personas dicen que los economistas somos tacaños. No es rayar en el extremo de que si tú vives con 50.000 pesos, pues sigue viviendo con ellos, aunque te paguen 100, sino poder decir, bueno, en el corto plazo voy a mejorar mi calidad de vida tomando 20.000 pesos de esos 50 extra que me entran y poder mejorar la forma en que vivo, mi vivienda, la forma en que me alimento, los lugares a donde voy, entretenimiento y demás. Pero poder pensar un poquito a largo plazo de si yo con estos 30.000 pesos extra puedo ahorrar y ahorrar de forma inteligente un instrumento financiero que me genere rentabilidad, que me genere rendimientos, a un plazo determinado, pues puedo en un tiempo, en unos años, vivir de X forma. No sé si me doy a Sí, entender. Es totalmente. pensar un poquito esa mentalidad cortoplacista que tenemos muchas personas o muchos dominicanos, que aquí se da mucho el vivir del día a día, es postergar, y esto tiene un aspecto psicológico, como usted mencionó, Mm. postergar esa felicidad inmediata que me genera el gastar ese dinero, el entretenerme, en vivir bien el ahora, por pensar en el futuro, cómo puede beneficiarme el ahorrar ese dinero o mejorar alguna situación puntual que tenga en el momento. Ok. ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos se supone, según ustedes los economistas, debemos ahorrar? Bueno, muchos asesores financieros promueven mucho la regla del 50-30-20, que consiste en de tus ingresos, gasta el 50% en gastos fijos, el 30% en lo variable y ahorra por lo menos un 20%. Hay otros que dicen un 10%. Sí. Y yo siempre he sido partidaria de que no existe una regla porque primero todos tenemos una situación distinta y todo va a depender de nuestras metas y de nuestra situación actual y nuestro esquema de gastos. Por lo menos un 10%, por decir un porcentaje para ir creando el hábito, por lo menos un 10%, pero va a depender de cada persona y de cada realidad. Si yo tengo una meta financiera de ahorrar el inicial de una jipeta Sí. para de aquí a 2 años tener ese inicial y luego financiar el resto, pues ahorrar el 10% de mis ingresos puede que no me dé, y puede que yo tenga que hacer un esfuerzo extraordinario para poder ahorrar ese inicial de aquí a 2 años. Ujú. Entonces, esa meta del 10% hay que ir ajustándola en la medida en que nuestras metas de vida cambien. Ujú. Si mi meta es poder comprar una televisión para el fin de año, pues yo debo ver cuánto cuesta esta televisión. Si divido esa meta, ese costo de esa televisión en 12 para ver cuándo debería de ahorrar en 12 meses Ujú. y es menos del 10% de mis ingresos, pues puedo como que ajustar ese porcentaje, aunque esa no debe ser la única meta, claro. Claro. Pero es ir ajustando ese porcentaje acorde a las metas de ahorro que tengamos Ujú. y a nuestros ingresos también. Pero por lo menos, por decir un porcentaje, el diez por Mm. ciento Tú sabes que mucha gente se crea metas
hablamos al inicio para el año siguiente, ya está pensando, perdón, bajar de peso, voy a ahorrar. O sea, hay muchas que el inicio del año es como que tú entiendes que puedes resetear todo y empezar Un y libro hacer en cambio. blanco. Es un libro en blanco. Voy a empezar de nuevo y todo bien hasta el día 2 de enero que todo empieza a caerse. Pero la, la elección de esa meta, porque es importante. Tú has hecho, sé que fueron ejemplos y sé que no, obviamente no lo podemos tomar de manera literal, pero tú hablabas, por ejemplo, comprarme un vehículo, qué sé yo, hacer cosas que tal vez no te van a redituar de alguna forma u otra económicamente en el futuro, sino que se pueden convertir también en un peso en el futuro, porque si compras un carro, vas a tener que echar gasolina, vas a tener que Claro. pagar el mantenimiento, o sea, Pagar ya seguro. pagar el seguro. Ya estamos hablando de que es un vehículo, es unos gastos más en tu casa. Entonces, ¿cómo ser realistas en aquello que yo pueda, la meta que voy a poner para el próximo año, para lograr el próximo año, pero entendiendo de que esa meta debe ser algo que me proporcione herramientas para seguir creciendo, no para traer más, más estrés a mi vida. Entonces, eso es un tema importante. Sí, a nivel empresarial, y esto a mí me gusta aplicarlo mucho a lo personal, a nivel empresarial hay una forma de colocar objetivos y dice que los objetivos deben ser específicos, deben ser medibles, alcanzables, realistas y deben colocársele un tiempo en el que se quieren lograr. Ujú. Entonces, de esas 5 cosas, yo me quedo a nivel personal con la parte de lo realista. Debemos ser realistas con las metas que nos colocamos. Si, como usted bien menciona, el ejemplo del carro es buenísimo. Yo puedo tener una meta de comprar un vehículo o de cambiar el vehículo, pero para ser realista, debo tomar en consideración que ese vehículo me va a generar gastos adicionales. Si es un vehículo que consume más, si es un vehículo que, por poner un gasto muy mínimo, pero que anualmente, por ser de un año X, pago más de marbete en diciembre. Porque, por cierto, ya casi Ujú. estamos en ese proceso. No, ya Eh, está pasando, estamos tarde ya. Yo creo que ahora en enero estamos un termina. poquito Sí, tarde, estamos un sí. poquito tarde, pero es ser realista con cómo nos ponemos objetivos. Y aunque le pongamos una fecha determinada, que es lo ideal, ser realista también con esa fecha. Yo no puedo decir, si yo lo que ahorro son 1,000 pesos al mes, por poner un ejemplo, que está súper bien y todo depende del nivel de ingresos y de gastos de los hogares. Si yo ahorro 10,000 pesos al mes, yo no puedo pretender que a diciembre de 2026 voy a tener listo el inicial de mi vehículo. Este Claro. realista con mi situación actual, usted bien lo mencionaba, que su padre decía, hay que arroparse hasta donde la sábana le llegue. Ujú. Entonces no podemos darnos el lujo de vivir una vida que nuestros ingresos no pueden costear. Y ahí voy al tema también del sobreendeudamiento. Algo que se debe evitar o que en lo que muchas personas incurren es en el sobreendeudamiento precisamente porque no se vive un estilo de vida acorde o en coherencia Con con la nuestro nivel posibilidad. de ingresos. Ujú. Y que si no tenemos la posibilidad de comprarnos un carro de ese año porque consume mucho o porque la póliza del seguro sale muy cara, etcétera, pues es ajustarnos a nuestra realidad y comenzar a hacer cambios en nuestra vida para que nuestros ingresos puedan en algún momento costear ese estilo de vida que tanto nos llama la atención. Claro. ¿Cómo identificar? Y esta parte interesante también. ¿Cómo podemos el consumidor identificar y reducir, ¿verdad? También esos gastos innecesarios en su presupuesto mensual. ¿Cómo identificar esto? Porque se complica un poquito, ¿no? Sí, bueno, lo primero sería segmentar o diferenciar lo que es un gasto básico que nos sirve para subsistir, para vivir, y cuáles son esos gastos complementarios que son necesarios, aunque no sean de necesidades básicas, son necesarios pues, para nuestra salud mental, para nuestro bienestar en general. Ujú. Alimentación, educación, vivienda son gastos elementales que en los que tenemos que incurrir para subsistir, para nuestro día a día, transporte para los que trabajan y demás. Pero esos gastos de salidas, entretenimiento, hay muchas personas que tienen un escape fuerte por el lado de los regalos, que son muy dadivosos y que ni a sí mismos se hacen regalos como los que le hacen a los demás muchas veces. Y es poder identificar, primero segmentar, ¿qué es lo que yo necesito para vivir? Para vivir lo básico, alimentación, vivienda, educación de los hijos y demás.
¿Qué es lo elemental de entretenimiento para los hijos, para mí, para vivir tranquilo? Porque también se debe tener calidad de vida en ese sentido. ¿Y dónde está la fuga? Si nos presupuestamos, que es la herramienta ideal para ir midiendo cómo va eso, si nos presupuestamos podemos identificar dónde está ese escape. Hay muchas personas que pueden utilizar, por ejemplo, la tarjeta de crédito, aunque es un instrumento que si no se utiliza bien, pues también puede llevarnos a una crisis financiera importante. Muchísimas personas han incurrido en crisis por tarjeta porque es el instrumento financiero que más caro nos sale. Pagan usualmente la mayoría de las tarjetas en República Dominicana un 60% de interés anual. Sí, muy Entonces, alto. eso es una cosa terrible. Entonces, Ujú. es poder identificar a través de una herramienta como el presupuesto dónde está el escape fuera de esas necesidades básicas que ya cubrimos, dónde está el escape a nuestro dinero para poder mejorar esta calidad de vida. Tú sabes que el tema de la tarjeta de crédito es un tema importante también, que como tú bien decías y lo tenía por aquí escrito, ha sido, la tarjeta de crédito para mí es un vehículo y tú tienes dos opciones, tú lo puedes manejar bien y tú puedes chocar también. Sí, O claro. sea, usando esa analogía. Y muchas personas, como tú dices, están en situaciones de crisis económica por el mal manejo de las tarjetas de crédito. ¿Cuál debe ser el manejo correcto de una tarjeta de crédito? ¿Y para qué se creó? O sea, o para qué son buenas las tarjetas de crédito. Bueno, la tarjeta de crédito son un instrumento de deuda para poder nosotros realizar actividades simplemente con ese plástico y ahora ya ni con el plástico, desde el celular podemos hacer pago con la tarjeta y Ujú. demás. Y son un instrumento maravilloso porque nos permiten administrar nuestra liquidez. La liquidez no es más que el dinero que tenemos, o el dinero que tenemos, aunque sea en bancos, que lo podemos sacar fácilmente. No te oigo. Parece que te están llamando. Ah, ahora sí, ahora sí. Excelente. Las tarjetas de crédito nos dan la facilidad de que podemos, teniendo el dinero en nuestra cuenta bancaria o en efectivo, postergar el momento en el que le damos uso a ese dinero. Me explico. Yo puedo hacer un consumo hoy con tarjeta, si la tarjeta cortó ayer, pasan 30 días hasta el próximo corte y pasan hasta 25 días para yo tener la obligación de hacer el pago de la tarjeta. Entonces, como un instrumento que nos da tanta facilidad para pagarlo, nos genera tanto estrés financiero. Cuando pasamos de ese plazo de pago, pues incurrimos por ese monto que consumimos y que dejamos de pagar, incurrir en un pago de intereses de hasta un 60%. Cuando los préstamos personales ahora mismo van por un 20 y algo, de vivienda por un 11, 14, de vehículo 17, 18, y una tarjeta de crédito debemos pagar el 60% anual, eso es una locura. Además, las tarjetas de crédito, si las sabemos utilizar, nos pueden incluso generar ahorro. Hay muchísimas tarjetas de crédito que tienen beneficios de, si la usamos en supermercados, que es una necesidad básica, en supermercado, pues nos generan un cashback, un retorno del Sí, dinero de unos hasta un 7, puntos, unas cosas, claro. de un 7%. Hay tarjetas que tú consumes en supermercado, haces una compra y te dan para atrás el 10%. Es como que si tú generas un descuento de un 10, de un 7%, o que generan puntos si tú puedes utilizarlo para pagar la tarjeta, etcétera. Mm. Pero la mayoría de estos beneficios, si los bancos los siguen dando, es porque ellos tienen cómo financiar ese pago de ese beneficio que nos hacen. Y es precisamente con el cobro de ese 60% de interés que le hacen a los consumidores que no utilizan de forma inteligente la tarjeta de crédito. O sea que es en Mm. manos de una persona sabia, es un instrumento maravilloso, pero en manos de alguien que todavía no tiene buenos hábitos de manejo del dinero, pues puede ser una bomba de tiempo. Tú sabes que, bueno, antes, no sé si todavía la gente lo ve así, pero antes el que tenía mucha tarjeta de crédito tenía prestigio. O sea, para alguna gente, decir, yo tengo, mira, tengo esta tarjeta, tengo cuál tarjeta. Y realmente yo espero que la gente entienda que no es la cantidad de tarjetas que tenga, sino el uso que le dé a la tarjeta de crédito. Con una tú puedes resolver todos tus problemas y con una te puedes meter en muchos problemas también. O sea que eso depende también cómo lo manejes. Y eso es interesante y importante porque mucha gente usa la tarjeta de crédito
como un tema de financiamiento, ¿verdad? Como un ente de financiamiento y eso, como tú bien decías, un 60% es algo anual, es algo, Hay, hay, hay eh, eh, hay que un entender crimen, que ¿no? la tarjeta, como usted lo dice, es un crimen y hay que entender que la tarjeta de crédito no es una extensión del salario, no es Ujú, un dinero adicional que yo tengo. Si yo gano 50.000 pesos, no puedo tener una tarjeta de 100.000 pesos porque no, ni siquiera tengo para pagarla mensualmente. Entonces, la idea es esa, no verla como un ingreso extra porque al final es un medio de pago ujú, que al final debo utilizar mis ingresos para pagarla, pero no es que tengo ese dinero extra en el banco que el banco me lo facilitó porque sí. sí. ¿Qué tan difícil es? Y yo supongo que eso tú lo manejas muy bien. Para el tema de esto, y volviendo un poco al tema del hábito, porque yo veo que anteriormente, yo soy mayor que tú y cuando yo era pequeño hacían unos anuncios de ahorro hasta para los niños. Vendían las Sí, alcancías. Hay una empresa, una asociación muy importante del país que tenía comerciales para los niños, en el cual lo estimulaba el tema del ahorro. Todavía hay bancos que tienen las alcancías para los niños y tú se la pides, te la dan. Hay cuentas infantiles que estimulan el tema del ahorro. Y yo supongo que los bancos y están lo que están creando es una nueva cultura, ¿verdad? Del ahorro. Pero vemos que eso todavía está en pañales y los niños, la nueva generación, no ve el ahorro como una parte importante de su desarrollo. Más bien lo que piensan es cómo voy a gastar el dinero. Entonces, ¿cómo nosotros, obviamente el ejemplo siempre va a ser importante, pero como padres y como entes sociales, cómo podemos nosotros crear conciencia en nuestros hijos de que la importancia del ahorro, que la importancia del dinero, el valor del dinero, que es una cosa que yo sé que ustedes los economistas hablan mucho, el tema del valor del dinero, de cuánto vale y lo difícil que es conseguirlo. Entonces, ¿cómo crear esa conciencia en estas, que son las generaciones que vienen futuras y que uno quisiera que se manejaran tal vez mejor que nosotros y que tuvieran mejor futuro que nosotros en lo que se refiere al tema económico, ¿no? sí. Como bien mencionaba, yo creo que la educación comienza desde el hogar. Por Ujú. eso decía al principio del live que muchos de los hábitos financieros de los que hoy somos adultos son el resultado de lo que vimos en nuestros hogares. Hay muchos hogares del país en los que lo que se vivió en ese momento fue ver cómo a nuestros padres no le daba el dinero para llegar a fin de mes o cómo al principios de mes, que hablábamos de postergar la felicidad inmediata, al principios de mes se comía con ensalada, con pastelón, se comía súper bien, pero ya llegando al final de mes, como que ya la cosa iba cambiando. Pan con chocolate. Entonces, pan con chocolate, un arroz blanco, Sí. así. Entonces es precisamente comenzar con la educación desde nuestros hogares. Yo ahora tengo una niña de 2 meses que estoy ya viendo cómo es que voy a hacer todo para educarla con el tema financiero, pero no generarles un estrés del dinero, se consigue con mucho trabajo, sino que en cada etapa en la que estén los hijos, pues ir educándolos de el manejo del dinero y cómo se gana el dinero y el valor que tiene. El dinero también es básicamente una construcción social, como yo decía lo del inicio de año, porque ¿qué me dice a mí? ¿Qué le da la confianza a usted de que si yo le paso 100 pesos, usted sabe que eso tiene un valor y me va a devolver 3 libras de arroz, por poner un ejemplo? Entonces es enseñarle a los hijos básicamente de dónde proviene ese tema de que el dinero tiene un valor, porque hay muchos niños que ya no ven ni siquiera el dinero, ven las tarjetas de crédito de los padres y saben que con ese plastiquito cuando van al supermercado se paga y tienen la compra. O con ese plastiquito voy a la juguetería y tengo mi juguete favorito y simplemente se compró con la tarjeta y yo también quisiera tener una tarjeta de crédito como mis padres, por poner un ejemplo. Y Claro. es enseñarle cómo ese instrumento funciona, cómo mamá y papá consiguen el dinero, por qué nos vamos a las 8 de la mañana y regresamos a las 5 de la tarde y tú tienes un buen colegio y tú comes todos los días y tú tienes ropa para vestir, enseñarles el valor del dinero en ese sentido y el uso que se le puede dar. Sabes que también en sociedades como la nuestra, donde, y más en estos tiempos de redes sociales y de enseñar bonanzas y de presentar imagen, vender una imagen tal vez muchas veces ficticia, porque un porcentaje muy alto de lo que se muestra en las redes sociales es ficticio, es mentira, es un tema hasta de ego y de presentarse ante la sociedad de una forma. Pero eso obviamente le abre los ojos a muchas personas
le abro los ojos a los que lo ven y dicen, yo quiero hacer eso. Y muchas veces poniendo en riesgo, como bien hemos hablado durante, o tú has hablado durante esta interacción, poniendo en riesgo su presupuesto, poniendo en riesgo, o sea, quiero el celular gama alta que salió ahora mismo, pero no puedo tener un plan de internet. O sea, Ujú. tengo un celular y eso se da muchísimo. Quiero comprar, me voy a comprar una ropa de marca, pero en mi casa no hay comida para mis hijos. O sea, hay muchas cosas que se dan porque aquí es lo que tengo, me perciben por lo que, o me reciben por lo que perciben. O sea, me Sí. ven de alguna forma, me reciben de esta forma porque ven que yo tengo tal cosa. Entonces, ahí también voy a la parte psicológica. ¿Cómo poder lidiar con esa situación? Vuelvo y repito, sé que no eres psicóloga, pero obviamente manejas este tipo de cosas. Pero ¿cómo podemos nosotros cambiar esta necesidad que tiene la gente de mostrar bonanzas y hacer sacrificios económicos para poder conquistar esta, muchas veces sin poder hacerlo? Sí, eso se va mucho a lo psicológico, como mencionó, de Sí. quiero ser aceptado y para ser aceptado en un círculo determinado, pues debo mostrar que tengo pues un vehículo de tal marca o de tal año y debo publicarlo en redes sociales. Si salgo a un restaurante, pues esto es algo muy personal, pero tirarle una foto a la comida y que la gente vea que fui a ese restaurante. Entonces yo creo que estos temas, más que ligados al dinero que nos generan estrés financiero, están relacionados a lo psicológico. Y en ese tema debemos ver, aunque no soy psicóloga, nuestra historia como personas y qué nos está moviendo a querer ser aceptados, sacrificando nuestras finanzas. Y Ujú. ahora que antes voy volviendo un poquito atrás con la parte de los niños, aunque cambio de pregunta, No, mencionas aquí en el tranquila. live de involucrar a los niños en ahorros para vacaciones, por poner un ejemplo. Yo conozco una familia que el año pasado se fue a Disney y ellos me contaban, su papá me contaba de que aunque tenían el dinero para ir a Disney, planificaron su viaje súper bien, ellos a los niños desde un año antes le dijeron, bueno, queremos ir a Disney en tal mes del año y queremos que ustedes aporten para esta meta, porque ustedes también van a ir a Disney. Entonces necesitamos que ustedes ahorren tanto y tanto para lo que se quieran comprar. Entonces, ¿qué hicieron esos niños? Pues de lo que recibían mensualmente de sus padres o semanalmente con la frecuencia que se lo daban, ellos iban guardando un poquito. Y si se fija, hicieron un objetivo SMART, como lo que mencionaba de a nivel empresarial, cómo se fijan los objetivos, porque ya tenían una meta que es el viaje, ya tenían un mes determinado y un año en el que se iban, y ya los niños sabían cuánto tenían que ahorrar mensualmente para que en ese viaje a Disney poder comprarse esa cosa que ellos querían comprarse o poder aportar en el viaje. Entonces, Ujú. involucrar a los hijos, a los niños de esta forma, de que ellos puedan también en la etapa en la que reciban algo de dinero de sus padres, pues poder ahorrar para una meta en específica, es una buena forma de comenzar con su educación financiera. Quiero también que toque, el tiempo se nos está yendo, pero y faltan muchas cosas de que tratar, pero de verdad que ha sido muy interesante. Tú sabes que el dominicano, eh, y Latinoamérica también, pero vamos a hablar de nuestro país, es muy dado al préstamo informal, Los usureros. ¿verdad? Al módico 20, como le dice. Y eso obviamente trae consigo muchas situaciones porque estamos hablando de préstamos con una tasa de interés muy alta y que, ¿verdad? Pone en riesgo muchas veces propiedades, vehículos, bueno, muchísimas cosas. Háblame un Garantías. poco, a garantías, háblame un poquito de la peligrosidad de esto y si tú lo ves como una herramienta factible en lo que se refiere en la dinámica económica de una familia. Bueno, no lo veo como una Como una herramienta factible. posibilidad, tal vez, ¿no? Una emergencia, una situación de emergencia. Sí, no lo veo como una herramienta factible, porque lo ideal sería pues acudir al crédito formal, pero estoy consciente de que una gran proporción, un gran porcentaje de nosotros los dominicanos, pues no tenemos historial con la banca. Todavía hay muchas personas que no tienen, nunca han formalizado una cuenta bancaria, por poner un ejemplo. Pero este crédito informal nos sale muchísimo más caro, incluso a veces que una tarjeta de crédito. ¿Y por qué? Porque este famoso 20%, eh, Y- usualmente los préstamos en los bancos se calculan, siempre la tasa de interés es anual. Ah, bueno, un préstamo personal de una tasa de un 22%, pero para yo calcular la tasa mensual divido eso entre 12.
Ahora, estos préstamos, estos usureros, usualmente este famoso 20, se aplica mensual. O sea, tú Sí, me sí, das un sí, sí. Si tú le das lápiz a eso, estamos en 240%, estamos ¿verdad? hablando de un 240%. Entonces, este préstamo al final nos sale más caro que postergar esa felicidad de tomar ese préstamo. Y digo también, quizás se vea como que esté ignorando la realidad de algunos sectores del país. Digo postergar la felicidad que me da gastar ese dinero, pero muchas veces es para necesidades básicas. Ujú. Entonces, para cubrir necesidades básicas. Entonces, ahí me voy al punto de que en muchos estudios, incluso en el país, se han hecho muchas tesis, incluso de la UAS, de otras universidades, estudiantes de economía, de cómo está relacionado el nivel educativo con el nivel de ingresos de cada persona y cómo en la medida en que las personas pasan de completar un octavo, que ahora creo que un octavo es un sexto o un segundo de bachillerato, todavía no lo entiendo, Es como cómo en tercero de bachillerato. una cosa así, como en la medida en que las personas pasan de haber completado un octavo, un bachillerato, un técnico, una carrera universitaria, una maestría, en esa misma medida incrementan las posibilidades de generar mayores ingresos. Entonces, mejorar de base la situación del tema financiero es mejorar en cuanto a la educación del país. Que yo sé que el gobierno dominicano hace muchos esfuerzos por esto, también la parte privada, pero en la medida en que podamos educarnos un poquito más y mejorar nuestro nivel educativo, que tenemos acceso a educación pública también, que aunque genera sus dificultades, yo vengo de una universidad pública y le saqué muchísimo provecho, pero sé que además de la educación hay que hacer frente a otros gastos en ese momento. Pero en la medida en que mejoramos nuestro nivel educativo, puede mejorar nuestro nivel de ingreso y así poder ir erradicando en esas generaciones familiares ese tema de acudir al crédito informal, que a la larga lo que nos va a generar es, lo que nos va a continuar generando ese estrés financiero, porque el costo de esos créditos es Es terrible. terrible, es terrible. Tú diste la Diana al hablar de que sí, es terrible, sí entendemos que es un 240% anual, o sea, estamos hablando que la tarjeta de crédito, cuando dijimos que era un abuso, dijimos que era un 60%, esto es cuatro veces eso. Sí. Entonces, ya no hablo, eso es un crimen más que un crimen. Pero también hablabas del tema de la realidad social, de la necesidad tal vez del momento de la persona de poder resolver una situación familiar. El tema salud siempre es importante. Y me gustaría que habláramos de ese fondo de emergencia que se debe tener. Hablando del tema familiar, de salud, somos hijos de la muerte, aunque tengamos seguro, pero obviamente los seguros muchas veces no te cubren todo, hay que hacer unos pagos, hay que hacer muchas veces pagos rápidos. ¿Qué tan importante y cuánto debería ser el fondo de emergencia que se debe tener para ese tipo de situaciones? Bueno, empezando por el hecho de que las emergencias no avisan, bien lo dicen su nombre, Mm. son emergencias, simplemente surgen. Y muchos asesores financieros y economistas sugieren que el fondo de emergencia, y yo estoy de acuerdo con esto, sea de por lo menos 3 meses de gasto. Y para los que, como entramos de lleno a este fondo de emergencia, el fondo de emergencia no es más que este monto, este clavito que tenemos para hacer frente a cualquier situación. Ujú. Entonces, se sugiere que sea por lo menos 3 meses de gasto y esta sugerencia proviene del hecho de que estadísticamente se ha analizado de que el mínimo que dura una persona cuando lo desvinculan de su trabajo para encontrar otro empleo es de 3 meses. Ujú. Pero yo siempre digo que 3 meses es una buena referencia, pero la única emergencia no es que nos despidan o nos desvinculen de nuestro empleo fijo, porque hay Ujú. emergencias, como usted bien lo mencionó, hay emergencias de salud cuando el monto del seguro se acaba o no nos cubre en su totalidad, Ujú. hay emergencias con el vehículo, con la casa, con cualquier situación. Este año no tuvimos, gracias a Dios, pero en años anteriores el tema de las inundaciones que se daba en noviembre, Sí, octubre, sí, sí. generan situaciones a las que debemos hacerle frente. Entonces yo diría que, al igual que la mayoría de los asesores, por lo menos 3 meses de gasto. Eh, Esto en caso de que nos desvincula del trabajo, pues tenemos 3 meses para subsistir mientras conseguimos otro o Ujú. mientras buscamos otra fuente de generación de ingresos. Pero si surge hasta la muerte de un familiar, que se gasta dinero en la muerte de un familiar, un tema de salud, pues tener ese fondito para
que por lo menos en lo inmediato poder hacerle frente y subsanar esa situación. 3 meses. Sí, sí, porque obviamente son situaciones difíciles. Y por eso es que yo, y aquí voy a hacer un comentario que ojalá no se tome en mi parecer, mi forma de pensar. A mí me gusta mucho el tema del seguro del desempleo, Ok, más que la cesantía. Y es un pleito que se está tomando hoy día, sí. hay una discusión por el código laboral en el cual el sector laboral habla de que no pueden eliminar la cesantía, mientras que los empresarios dicen que sí, cambiarlo por un seguro de desempleo. Y te digo la verdad, voy a hacerte un comentario para luego hacerte una pregunta. Entiendo que el seguro de desempleo, a mi parecer, es mejor para para el empleado porque te asegura que vas a tener, ponte tú, 6 meses, hay países que te dan hasta un año, 6 meses que te van a seguir pagando una proporción importante de tu salario hasta que tú consigas trabajo. Y si no lo usas todo y consigues trabajo antes, eso se va acumulando, o sea, se queda ahí para más adelante. O sea, son cosas interesantes, pero mucha gente piensa, bueno, no, yo prefiero que me paguen mis prestaciones porque de esa forma yo puedo hacer cualquier cosa. Muchas veces las prestaciones lo que te dan es para pagar, o si tienes un préstamo en la empresa te la quitan, o, o si tiene lo mismo el préstamo informal que tomaste, el tipo tiene tu tarjeta, porque muchas veces hasta la tarjeta le tiene que dar y lo Van coge al de ahí. O sea, cajero, uno encuentra a los usureros con 20 tarjetas con vez de extra. tarjeta. O sea, hay muchas herramientas. Entonces yo creo que eso es importante para asegurarte paz y tranquilidad por un periodo de tiempo hasta que tú vuelvas a poder reconectar laboralmente. Pero te hago este comentario para hacer esta pregunta. Muchas personas que lo despiden, que le dan o renuncian y los empleadores le dan sus prestaciones y entra este dinero. Y muchas veces hay personas que no saben qué hacer con el dinero. Vamos a suponer que no tenga deudas o grandes deudas y que no, y que sea un dinero íntegro que tiene. ¿Qué se supone? ¿Qué dicen los libros con respecto al manejo de cantidades de volúmenes de dinero, tal vez que entraron de manera sin esperarlo, pero que son limitados al hecho de que tú no vas a tener más recursos por un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen los libros con respecto al manejo de esto, de las prestaciones laborales? Si se habla de eso en los libros, ¿no? Bueno, de prestaciones laborales como tal, no, pero de Sí, recibir un ingreso fuerte sí. de inmediato, Ujú, pues lo ideal sería, o lo que decimos en el libro, o la mayoría de los asesores financieros, es básicamente poder, si es por una salida laboral y ya no voy a estar generando ese ingreso, en lo inmediato no puedo cancelar ese préstamo, porque durante los próximos 3 meses, pues no sé si voy a subsistir, porque ese dinero se supone que el dinero de la cesantía es un poquito para que te manejes durante este tiempo, ya que fuiste ujú, desvinculado pues, de la empresa en la que laborabas. Entonces, es de momento, mientras consigo otro empleo, pues poder financiarme con este monto de la cesantía y ya cuando consigo otro empleo, y no en lo inmediato, sino dentro de los próximos, luego que tenga 3, 6 meses, un poco de estabilidad en este nuevo empleo, si quedó dinero de esa cesantía, que lo ideal, lo normal es que, pues, que quede un poquito, dependiendo del tiempo que se elaboró en la empresa, pues poder destinarlo a alguna mejoría en términos financieros. Pues si tengo un ujú, préstamo, pues abonarle ese préstamo. Y si tengo algo que mejorar, incluso invertirlo en educación, si quisiera en algún momento crecer laboralmente, y eso depende de mi nivel educativo, pues invertirlo en educación y demás. Ese es el ideal, pero sabemos que ujú, no es el común denominador. Y ujú, aportando un poquito al tema del seguro del desempleo y la cesantía, pues excusándome también con usted al principio, como que no quisiera que lo tomen, pero yo soy más partidaria del seguro de desempleo porque lo veo un poquito como la parte del fondo de pensiones. ujú, Si a nosotros nos dejaran de forma libre e independiente tomar la decisión de si queremos ahorrar para nuestra vejez, para nuestro retiro, estoy segura que la mayoría no lo hiciéramos. Entonces, el tema del seguro del desempleo es una forma también de, si, en caso de que se haga poniendo una parte el empleador y una parte el empleado, así como el ujú. ahorro La para el seguridad fondo de social. pensiones, la Ujú, seguridad social, pues es una forma de ahorrar nosotros mismos para cuando se presente la situación. claro. Y no ver, porque muchos ven la cesantía como un dinero mío. Bueno, yo no me voy de la empresa porque tienen que darme mi dinero. Prefiero que me desvinculen ellos. Entonces es ver cómo a nosotros mismos nos afecta
este tema y yo me iría más por la parte del seguro del desempleo. Esperemos Eh, que no me acribillen no, por esto. no, y yo estoy de acuerdo, o sea, y yo sé que mucha gente, y te digo algo, porque al final de cuentas, el empleado lo Sí, agradecerá porque en la mayoría de los casos ese dinero, vuelvo y repito, ese dinero ya tiene dueño. O sea, hay un porcentaje muy alto de la población que está dentro del sector informal financiero, que sí, tiene deuda, que tiene que coger prestado, que se metió en muchísimas cosas y que están, muchas veces hasta estos prestamistas tienen acuerdos con recursos humanos de las empresas y eso, para que inmediatamente, y firman documentos y todo, que inmediatamente si esa persona lo desvincula, ese dinero es para el costo. Entonces, sí, tú claro. te vas del trabajo, te quedas sin trabajo y te quedas sin recursos. Entonces, estamos hablando de que tú no, hasta que consigas otra vez trabajo, y muchas veces no es tan fácil conseguir un trabajo tan pronto. Entonces, Claro, por eso el seguro laboral, a mí me gusta muchísimo la idea y ojalá que eso se haga sin perder, obviamente, sin perder los derechos adquiridos hasta este momento. Las personas que ya tienen en las empresas, tú tienes que respetar lo que es el derecho adquirido hasta este momento. Tú lo puedes liquidar ahora. Dice, ya te voy a liquidar y te queda ya en la empresa con el seguro o lo que sea. Hay mecanismos que se pueden hacer, pero ya sí, claro que sí. ese es otro tema muy interesante Bien que podemos tratar. amplio. Mira, de verdad que el tiempo se nos fue, Diana, y de verdad que me gustó muchísimo todo esto que hemos hablado, porque son de las cosas que muchas veces pueden aportar tanto al crecimiento personal de del ser humano, ¿no? Y crear esta conciencia así con esto que yo creo que son importantes. Por último, Diana, el tema de estas personas de iniciar una empresa, y quedándonos en el tema este del dinerito que entró, de la liquidación y demás. Hay muchas personas que dicen, yo voy a empezar el negocio. Hasta a veces le piden a su mismo empleador, mira, yo pago mis prestaciones, yo me voy y voy a iniciar un negocio. Que voy a vender pastel en hoja en diciembre o que voy a hacer un negocio de dulces. Hoy día se han hecho hay muchas microempresas con las redes sociales y las promociones y esto, mucha gente que ha iniciado estos procesos, pero eso tiene su riesgo y es importante saber. Entonces me gustaría que tú así rápidamente me hablaras de cuál debe ser el criterio que debe tener una persona para iniciar, salirse del sector laboral, salarial, ¿verdad? De asalariado, a convertirse en un pequeño empresario. Sí, yo siempre, cuando me plantean la idea a familiares o amigos cercanos de hacer esto, yo siempre sugiero que paralelo a su trabajo fijo, si no tienen un gran capital, claro, paralelo a su trabajo fijo puedan empezar ese negocio, si el tiempo Ujú. les da, porque sabemos que llevamos una vida acelerada. Claro. Llevarlo paralelamente hasta que pueda arrancar un poquito sin descuidar nuestro compromiso con ese empleador y con ese horario y demás, sin violentar ese horario laboral y poder que el negocio arranque y cuando el negocio ya esté arrancando y esté devolviendo un poquito, pues al menos el pequeño capital invertido para los pequeños negocios. Muchos, por ejemplo, venden ponches ahora en diciembre y comidas, etcétera. En lo que eso arranca, seguir llevándolo paralelamente si el tiempo nos lo permite. Porque si descuidamos de inmediato, pues ese trabajo fijo, esa seguridad que sé que nos genera tanto miedo, y nos vamos a eso que no sabemos cómo le va a ir al negocio, pues podemos generar estrés financiero, Ujú, a menos que vayamos a dejar ese empleo fijo y como usted bien comentó, muchas personas negocian con su empleado, aquí estamos dando ideas, ujú. negocian con su empleador esta salida y esta para que le paguen esta cesantía y poder utilizar esto como capital, pues si ya hemos hecho un análisis exhaustivo del mercado al que nos vamos a dirigir con este negocio, pues ahí sí podemos tomar la decisión de, pues dejo este empleo fijo y me dedico de lleno al negocio, aunque aún no sepa si va a generar lo que va a generar, cómo le va a ir. Pero si tengo ya una idea de cómo se mueve ese mercado, por ejemplo, muchas personas que ponen salones de uñas, Ujú, por poner un ejemplo, ujú. ya yo sé cuáles son los costos, qué materiales debo comprar, cuál es el salario promedio que se le paga a estas chicas. Si lo voy a poner en mi casa, yo atendiendo, sé que tengo varias clientas que las rechazo en el día a día porque no tengo tiempo porque trabajo, pero si las tomo generaría tanto mensual. Si ya hemos hecho ese análisis exhaustivo de cuánto vamos a generar más o menos y nos da para dejar nuestro trabajo fijo, pues excelente hacerlo. Pero mientras tanto, hacerlo paralelamente en lo que el negocio independiente pues arranca, por decirlo de alguna forma. Y también aporto ahí diciendo que
no se le puede cortar las alas a los sueños de las personas de que No, quieran iniciar. Y yo creo que las aspiraciones de cada ser humano es poder progresar y tener ser su propio jefe, tener su propia empresa. Yo creo que si tú le preguntas a la gente, y la gran mayoría te va a decir, yo prefiero ser jefe de mi propia empresa a ser empleado. Y eso es un yo creo que no hay duda de que es así, pero también hay que tener mucho cuidado porque no todo, o sea, no todos los negocios se pueden hacer. Hay que hacer, tú hablabas del tema de estudiar el mercado, de ver si el negocio va a ser próspero, no tal vez no poner todos los huevos en una tinaja. O sea, hay mucha gente que dice, no, yo me voy a meter con todo porque yo creo en el negocio. Y qué bien que tú pienses así, pero es un riesgo muy grande. Por eso es que yo creo que sin cortar las alas a la gente, es que vea que tome esas recomendaciones que tú haces, que no renuncie a su trabajo, que empiece al pasito, que tal vez empieza, si los días libres, va probando, va viendo el mercado y va creando entonces ese vínculo con el negocio que puede, güey, y luego determinar si realmente debo salir y crear yo mi propia empresa. Eso es importante, pero nunca quitándole, ¿verdad? Tronchándole los sueños a nadie, porque el deseo de todo el mundo es prosperar y parte de ser prosperar es eso, es tener su propia empresa y crecer, ¿no? sí, claro, y usted mencionaba la parte de que muchos queremos ser nuestros propios jefes y demás, y vinculándolo un poquito con lo que conversábamos sobre las redes sociales y todo el acceso a ver lo que tienen los otros y demás. Yo creo que se nos ha vendido mucho la idea de que de la inmediatez con la que debemos ser nuestros propios jefes. O Sí. sea, tenemos muchos jovencitos que Ujú. hoy en día, pues, se llenan los ojos con la idea de, bueno, aquí, como, si tú inviertes tanto, puede ser, en un mes puedes recibir un tanto por ciento de rentabilidad, cuando muchísimos Ujú. instrumentos financieros ni siquiera están pagando eso. No sé si me doy a entender. A lo Entonces, mantequilla. sí, a la mantequilla y otros negocios que hay por ahí vendiéndote de que, mira, yo tengo 25 años y tengo un Lamborghini, tengo una Jeepeta del año, tengo esto y esto fue invirtiendo en tal cosa. Entonces, sacrifican ese dinerito que le ha costado tanto ahorrar a ese joven de 25, 28, 30 años y pierde todo su dinero. Entonces, perder de vista, eh, eh, cambiar o más bien esta mentalidad cortoplacista de recibo toda esta satisfacción en el corto plazo y pensar un poquito a futuro, es lo que nos va a permitir pues mejorar la calidad de vida que Así tenemos. es. Hay una relación muy directa con esto del mundo del inmediatismo. Yo digo, esta es una generación microondas, que todo lo quieren rápido. Sí, es Esto así. es rápido. Y yo siempre pongo ejemplos así. Una de las primeras redes sociales que iniciaron fueron MySpace, Facebook y Ay, ay, Hi-Fi, eso. Pero Facebook, que fue la que rompió, vamos a decir, la que realmente creó y que todavía existe y que creó un antes y un después con el tema de las redes sociales. Hoy día es una red social de viejo. Es una red social de viejo. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque Facebook te da la oportunidad, tú tienes que poner video de horas, poder escribir un listín. Y los muchachos de ahora, la generación de ahora no les gusta. Por eso que las redes sociales más famosas hoy día son las que te dan, tú tienes un minuto para decirme algo. Está TikTok, está Instagram. Snapchat es otra cosa. Snapchat hasta se borra. Snapchat los muchachos sí, hablan y si tú no leíste en 5 segundos lo que dijo, se borró. O sí. sea que el inmediatismo o la inmediatez, el inmediatismo que está viviendo hoy día la gente está en todo y en los negocios por igual y entienden que pueden lograr las cosas rápido y que también que todos se lo merecen y que hay posibilidad de lograrlo. Señores, hay que trabajar, hay que dedicarse. El éxito no es para todo el mundo si no hay dedicación, si no hay entrega, si no hay también sacrificio, que el sacrificio es importante. Te vas a caer en el camino, vas a cometer errores, vas a perder dinero, vas a perder, Sí, que no es lo que tú quieres, pero hay momentos que vas a perder dinero, pero siempre teniendo en cuenta de que los negocios tienen su proceso y tienen también un sacrificio que llevar. Y yo creo que eso es un mensaje que es importante que la gente lo tenga. sí, claro, si tomamos en cuenta los empresarios más exitosos de hoy en día, no empezaron con ese negocio, lo intentaron Claro, muchísimas veces en su mayoría. Entonces, claro. esa cultura de inmediatez, de quiero todo para hoy, quiero prosperar hoy, hay que ir desplazándola un poquito. No, y ahora también con las redes, que ahora quieren ser blogger o quiero tener ¿cómo se llama ahora? Lo que hacen mucho en la internet, un blog, no es un blog, sí, Influencia,
a través de No, no, publicaciones. pero estas programas como de entrevista que están haciendo en las redes Ah, sociales ahora. podcast, podcast. Los podcasts. Ahora los podcasts, todo el mundo tiene un podcast y quiere hacer y hablar de todo. Pero Sí, nada, sí. de verdad que, Diana, yo te agradezco muchísimo esta gran oportunidad que me has dado de primero de conocerte, de interactuar contigo y de ver lo gran profesional que eres. Me siento muy contento, muy complacido por lo que hemos hablado en el día de hoy. Yo sé que ha sido una conversación muy interesante, muy llana, y yo sé que mucha gente va a apreciar todas estas informaciones para su bien, para que entiendan de que se puede lograr muchas cosas siempre y cuando haya disposición y usemos las herramientas que nos da la vida y el mercado y los estudios que tienes tú, por ejemplo, con las carreras que has hecho, para poder lograr ir cambiando nuestro estilo de vida que muchas veces hace. Si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar cambios si seguimos haciendo lo Es mismo. O así. sea que tenemos que cambiar, para cambiar tenemos que realmente cambiar. Así que de verdad te agradezco muchísimo y ojalá poder tener interacción contigo en otro momento con otro tema, porque de verdad que me siento muy satisfecho con esta interacción. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío y sobre todo en este último programa que toquemos el tema financiero, que yo sé que en muchos aspectos pues toca la vida de todos los dominicanos. Yo encantada de haber aportado. Gracias, señores. Gracias por la atención. Gracias por estar con nosotros. Feliz año nuevo para todos. ¿Verdad? Que Dios los cuide y que este año 2025 sea un año de éxito y que estas herramientas que dimos hoy le puedan servir para que hagan ese cambio, esa necesidad. Vuelvo y repito, señores, si quieres hacer cambios, no puedes esperar cambios si sigues haciendo lo mismo. Vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas diferentes para poder lograr los cambios que queremos. Gracias y pasen muy buenas tardes. Bye bye.